Pero la carta que salió ayer no se difundió, la de respuesta. Entonces, para equilibrar, hoy vamos a poner las dos. O sea, también nosotros vamos a poner aquí la de los intelectuales orgánicos y luego ponemos la otra, porque esta es información para la gente. Porque si no, la gente puede ser que se entere de la carta de los intelectuales orgánicos. Salió la de la otra carta en el Reforma hoy, les pregunto, no salió, ¿verdad? Antes, solamente era la opinión oficialista, ahora no, ya es distinto. A ver, ponemos las dos cartas, ¿no? Y nos ayudas, Jesús, a leerla. Esta es la primera carta que salió, el desplegado que salió publicado en varios medios. Vamos a poner la carta. Se titula En defensa de la libertad de expresión. Está firmada por 650 personalidades, intelectuales, académicos, gente del Grupo Nexos y de Letras Libres, y dice así: la libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo. Ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Ha ignorado los reclamos ambientalistas. Ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos. Ha tratado de humillar al Poder Judicial, ha golpeado las instituciones culturales, científicas y académicas y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Esto tiene que parar. Y están las 650 firmas a continuación. Y la otra carta que se difundió ayer, que está firmada por 28,000 personas, hasta donde se tiene información, dice así, es en respuesta al desplegado que se leyó, y dice: el 17 de septiembre, un grupo de 650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores divulgaron un documento titulado En defensa de la libertad de expresión, en el que sostienen que ésta se encuentra bajo asedio en nuestro país y que con ello está amenazada la democracia. Critican el discurso presidencial porque estigmatiza, difama, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público, rebaja la tribuna presidencial, profiere juicios y propala falsedades y siembra odio y división en México. Estas son citas del documento. Acusan además de que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador han llegado a la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes y atribuyen una declaración hecha a título personal y que de ninguna manera compartimos por Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, al efecto de los dichos del mandatario. Los firmantes aprovechan la oportunidad para denostar al jefe de Estado, porque según ellos ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo y el dolor de las víctimas por la violencia,
ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial y ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas. La amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de Marras niega de manera contundente su principal acerto, que la libertad de expresión está bajo asedio. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018, nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal. Ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia, y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir este debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace 2 años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico, en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica, que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas. Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a una empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella, sino porque falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco amagos judiciales a medios y publicaciones independientes, sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y las empresas privadas, que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productores de bienes de consumo, servicios o publicaciones. Otro tanto puede decirse de organizaciones ciudadanas, entre comillas, que eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscaras la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar sus privilegios indebidos. En cuanto a la pretendida lesión presupuestal a organismos autónomos, el escrito hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el Gobierno federal, a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencias en el que vive más de la mitad de la población. Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores, fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que el odio llegue al río. Una vez más, exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y su civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de las expresiones presidenciales, sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aún así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer. En suma, la supuesta defensa de la libertad de expresión alegada por los firmantes del documento de Marras es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Sus quejas apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del Ejecutivo Federal. Sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias revelan el temor que tienen de perder la impunidad absoluta con la que varios de ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder. Celebramos
y defenderemos con convicción la irrestricta libertad de expresión que impera en el país y el Estado de Derecho que, después de décadas de criminalidad gubernamental, empieza a convertirse en realidad en México. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie Su abusivo monopolio de la palabra ya terminó y no volverá nunca. Está. Ya sí, ya está más equilibrado, ¿verdad?